Muy buenos días mis amigos, mis amigas. Vamos a ver algo hoy profético que tiene que ver con algo que está de moda y que forma parte de una tendencia social en nuestros días, que es la sustitución del líder religioso por el gurú de las finanzas. Esto es algo que está aconteciendo al día de hoy, es un fenómeno social digno de estudiarse. Verán, el verbo diezmar, en su acepción inequívoca, no debería de admitir equívocos, pero si admite algún equívoco es por el trabajo desde la religión que se le ha hecho para orientar bien ese concepto, ese verbo de diezmar, cuando secularmente y en su semántica, en su significado, es una aplicación negativa, porque diezmar es mermar, sustraer, restar e incluso hurtar. Ahora, hay una verdad bíblica que sí habla del 10%, que sí habla del diezmo, que se encuentra en Malaquías 3, 8, 10. En el libro de Malaquías, el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, 3, 8, 10 del libro de Malaquías, vamos a ver lo que dice exactamente sobre este tema, tan escabroso para algunos. Dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir cuando dices te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Dice el verso 9, ustedes están bajo maldición porque toda la nación me está estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo. Esta es una buena traducción. Depósito del templo. Para que haya suficiente, ¿qué? Suficiente comida en mi casa. Entonces, de aquí, queridos amigos, no se puede sacar lo que no hay. Y si se hace, se está bajo maldición. Porque estás añadiendo, ¿verdad?, a la palabra de poder. Entonces aquí habla de una despensa o un alfolí. Por eso dicen, traigan comida a mi casa, porque eran la alimentación para los levitas. Por eso dice, traigan comida a mi casa. ¿A qué? ¿A dónde? A mi despensa, a mi alfolí. Ahora, en el momento de que se anula el templo, hay una supresión del sistema templo, por más que se empeñara desde el templo el judaísmo de la época en decir todavía, como hoy dicen desde los templos eclesiásticos, que es casa de Dios y puerta del cielo, pero hubo una supresión. ¿Por qué? Porque en Mateo 21:13 sale esa supresión de ese sistema de templo de 4 paredes. Hay una supresión absoluta. En tanto en cuanto en Mateo 21:13 dice el Mashiach que ustedes han hecho de la casa de mi padre, que debería ser casa de oración, una casa de ladrones. Y entonces quedó eso suprimido, ese sistema suprimido, que luego se confirma desde el cielo con la rasgadura del templo, de arriba abajo. Entonces ya una supresión respaldada por el cielo. Pero no se quedan conformes con esto, ¿verdad? El paralelo está también en Lucas 13:35, que confirma lo que hemos mencionado de la cueva de ladrones que identifica el Mashiach. Lucas 13:55 confirma ese texto, ¿verdad? Con otro testigo. 13:35 dice
en el 13:35, dice, y ahora mira, tu casa está abandonada. O en otras versiones dice, tu casa es dejada desierta. Y no volverás a verme hasta que digas bendiciones del que viene en el nombre del Señor. Está hablando de Jerusalén. Y el centro neurálgico de Jerusalén era el templo. Entonces su casa sería dejada desierta hasta el día de hoy. Bueno, entonces, sabiendo esto, porque hay que hacer mucho esfuerzo, mucho vaivén de pensamientos y de malversar los versos para no entender lo que les estoy exponiendo. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué prevalece el diezmo en las iglesias? Porque dando dinero, creen, los que están atestados de pecado, creen que pueden tapar pecados obvios. Entonces, para ganarse una reputación social, intentan tapar los pecados obvios. Por ejemplo, el fornicario, mediante dar dinero, se quiere sentir más liviano, más limpio. La adúltera se quiere sentir mejor. Y entonces, ¿qué hace? Que diezma dinero a las iglesias. Ahora, la complacencia o retribución que esta gente sentía, esta gente atestadas de pecado, que por eso daban el diezmo para callar sus conciencias, ¿verdad? Y para callar sus conciencias, y que la congregación no los tuviera como pecadores, ¿verdad? Porque ya no eran pecadores y ya hacían todo nuevo y sus pecados al fondo del mar y todo eso, y entonces ya mediante dar dinero, claro, es lo mismo que el judío que dice, no, es por la circuncisión, o el otro que dice, no, es por lo que sea, por abstenerte de carne o lo que sea. Entonces, no es por una obra, no es por ninguna obra, ni mucho menos por dar dinero, sino que tiene que ser las obras hechas en fe. Es a través de la fe te da herencia, te da el espíritu correcto, que es la coherencia. Entonces, la complacencia que esta gente pecadora sentía al dar el diezmo o la retribución se trasladaba en que se les resolvía en el pastoreo al que diezmaban, más o menos se les resolvían las dudas existenciales. Ahora, era todo autoengaño y engaño, pero ellos creían que los pastores les estaban resolviendo dudas existenciales. Ahora, cuando ya hay tanta información y cuando las perspectivas te ayudan a crear una atmósfera de realidad, de verdad para tu vida, y puedes entender las cosas como son, pues una cosa es que te tapes los oídos, pero otra cosa es que te llega el mensaje en verdad. Entonces hoy, como un meme que circula por ahí de René Descartes, que salía Descartes con cara de sorpresa, porque se asombraba Descartes, que decía pienso luego existo, pues se asombraba al ver que existen hoy en día pero no piensan, porque no quieren pensar. Entonces, como no quieren pensar y como ya no ven una retribución clara, una reciprocidad al diezmo, porque el pastor ya no les responde las dudas existenciales, están más incómodos y entristecidos, si cabe. Entonces, ¿qué pasa? Que la información del gurú financiero, que es a quien se han derivado todos esos creyentes, ahora resulta que han sustituido al líder religioso por el gurú financiero. Y desde luego es que les aprovecha más, porque el gurú financiero explicita
una información mucho más completa. Por ejemplo, te da una idea de riqueza, de lo que es la verdadera riqueza. Te ofrece hábitos de ahorro y te hace clarificarte a ti mismo tu orden de prioridades. Todo eso te lo da bajo el prisma de la educación financiera para que tú establezcas un proyecto de vida. Eso no te lo ofrecía en ningún momento el líder religioso. Y este gurú financiero al que se le están volcando ahora y derivando tantos creyentes, el gurú financiero muchas veces a través de la red, a través de YouTube, te lo ofrece gratis, movido por un genuino amor. Porque dice en 1 de Pedro 4:8 que el amor sería lo que taparía las faltas, no una obra suelta, no dar dinero, sino el amor. En 1 de Pedro 4:8 nos dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos con otros porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Entonces, ¿cómo debieron tapar el pecado? O limpiar sus conciencias, en otras palabras. Con dinero, dándole dinero al pastor. Oye, y cuanto más rebelde, contumaz y soberbio fuera el pastor, antes le diezmaban, porque creían que así se estaban redimiendo a través de una obra. No, si no es por dar dinero, si es por tener amor, con lo que cubres multitud de faltas, querido amigo, querida amiga, con mucho respeto para la amada del Mashiach. Entonces, por último ya decir que desde siempre, desde el nacimiento del capitalismo, miren ustedes de qué fuente bebe el capitalismo, porque el capitalismo lo mueve al capitalismo el protestantismo, porque precisamente se crea la Reserva Federal en tiempos del nacimiento de Estados Unidos bajo supuestamente los valores bíblicos evangélicos. Entonces la religión, concretamente también la católica, pero sobre todo la protestante, el capitalismo es la religión del protestantismo. Eso por si no lo sabían, se lo dejo yo claro, y así tienen que dar menos vueltas. La religión del capitalismo, o sea, el capitalismo es la religión del protestantismo. Y esa religión produce competencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar más bendecido que tú. Y entonces se crean competencias. Esa religión produce insatisfacción. Nunca estás satisfecho. ¿Pero por qué no estás satisfecho? Porque estás podrido de pecados, de soberbias. E intentas redimirte con obras vanas, ¿verdad? Insatisfacción. Crea insatisfacción. Y luego esa religión también produce, la religión que es capitalismo, y el capitalismo nació del protestantismo, esa religión también produce envidia. Por eso, precisamente son los creyentes los que le dedican tiempo a pensar cómo mermarte, cómo hacerte diezmo, ¿verdad? O sea, cómo diezmarte. Eso es lo que ellos están carburando todo el día. Porque son envidiosos, avaros, envidiosos, y principalmente envidian ¿qué? Envidian que tú tienes virtud y no estás podrido de pecado, sino que te mueves en la virtud. Y que haces las cosas con amor. Y que no tapas, no quieres tapar ni limpiar tu conciencia con una obra, sino con obras verdaderas de amor. Como precisamente les testimonia
ese gurú al que están yendo, ¿verdad? Ahora, al que están ingresando, porque les ofrece un genuino amor. Fíjense, y a lo mejor es una persona secular, pero les está ofreciendo gratuitamente un genuino amor. Así que todo esto es a considerar. Shalom, shalom. Besos y abrazos, buen día.